Bueno, habrán visto el título. Y créanme que se pone interesante, aunque, bueno, más que todo, raro, ya que se necesita saber de muchos temas, entre ellos, biología humana, y astrobiología, antropología, historia, también teniendo en cuenta las bioquímicas exóticas que podrían tener los organismos. Y claramente, primero hay que entender un test psicológico de los alienígenas para saber si son aptos para el contacto de ese tipo, y con decir actos, me refiero en el sentido de placer, ya que en términos de un cruce humano-alien, no, es algo definitivamente imposible. No es como una mula que combinas burro y yegua, no todos los animales pueden ser hibridados. Veamos, ¿por dónde podemos empezar? Debo rellenar el primer minuto del video con algo para que YouTube no me venga a censurar el video por hablar o mencionar una palabra en el primer minuto, y justo esta explicación de por qué no vamos directamente al tema me ayuda a rellenar el primer minuto. Pero bien, creo que ya habrá pasado el minuto. Expliquemos primero cómo se me ocurrió tal fumada. En sí, hablando de fumadas con el viejo Cemicac, sí, el Necron pokemaníaco de la entrega de los gatos, salió en un momento a otro este meme de aquí. Eso habrá que verlo. Y entonces, claramente el video no es más que un meme, aunque sí es un artículo, por decirle de una manera, esparcida bastante por medios de sátira angloparlante, siendo en medio de la sátira, un anuncio de alguien llamado Clarice Crabult. Y bueno, sabiendo que esa nota era falsa, me pregunté, ¿por qué no hacer un video que trate verdaderamente el tema? Así que bueno, empecemos por explicar de forma más anticensura de YouTube, qué se necesitaría para poder hacerlo con un alien. Veremos todos estos puntos de aquí en el video, lo pongo al inicio a ver si engancha más personas al saber que habrá. Primer paso, psicología. Primero que todo, debemos aplicar el Harkness Test. ¿Quién diría que un meme podría servir para el futuro contacto de la humanidad? Pues bien, primero que todo, debemos confirmar que el ser con el que se quiera tener ese tipo de contacto peculiar en la vida real, necesitaría cumplir estas tres condiciones, las condiciones del Harkness Test. Inteligencia. El primer punto del Harkness Test es simple: el ser extraterrestre debe tener una inteligencia similar o superior a la humana. En el caso más simple, si seres alienígenas nos visitaran algún día, claramente la inteligencia debería ser superior al poder viajar las distancias del espacio exterior. En otro caso, si es que los humanos encontramos a la raza, debemos asegurarnos de que al menos el nivel de inteligencia que deben tener es al de personas del Neolítico, sí, un nivel básico. El porqué es bastante simple: el nivel de civilización neolítica permite el desarrollo del pensamiento y demás expresiones más allá de la supervivencia de la vida, siendo que al desarrollarse una civilización estacionaria sedentaria permite esto, es el nivel al que se podría juzgar a un pueblo alienígena de otro planeta para ver si son compatibles con los ideales sexuales humanos. Como un gran dato aparte, puede también ser sociedades nómadas y no necesariamente sedentarias, siempre y cuando cumplan los siguientes dos pasos del Harkness Test. Yendo al segundo paso sería Lenguaje. el lenguaje, la forma de expresar sentimientos con palabras. Una buena forma de saber que un individuo de una sociedad alienígena estaría aceptable para mantener relaciones carnales, es que éste pueda comunicarse con algún lenguaje. Entre más complejo el lenguaje, mejor van los tiros. Si vamos a los humanos antiguos, el origen del lenguaje es, bueno, algo complicado, y cuando digo algo complicado me refiero a muy complicado, aunque las hipótesis principales se dice que los primeros lenguajes eran signos de señas con las manos, siendo que los chimpancés y algunos primates hacen eso de manera algo limitada. Y no, esto no significa que puedan ir a la selva a cogerse un mono, no me sean enfermos que los desmiembro. Dato chistoso, el VIH siempre se dice de chiste que se originó en humanos básicamente de esa manera. Textualmente he dicho, la infección por el VIH en los seres humanos provino de un tipo de chimpancé de África Central. Los estudios muestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los seres humanos ya a finales de los años 1800. La versión del virus que presentan los chimpancés se llama virus de inmunodeficiencia símica.
Pero eso no significa necesariamente un contacto sexual entre animal y humano, sino que las teorías de cómo el virus salto del chimpancé al humano dicen que lo más probable es a causa de comer carne de chimpancé infectado. La otra teoría es que pudo entrar al torrente sanguíneo de algún cazador a través de heridas en contacto con sangre del chimpancé. Volviendo al tema, en el mismo Harkness Test se dice como el lenguaje corporal o de señas es una forma algo peligrosa y riesgosa de marcar como compatible este punto. Así que especificando, si es que el idioma complejo y diferente de los seres alienígenas es complicado de entender para un humano, y ya se haya intentado mantener un contacto de tipo conversación con el ser a través de señas que ambos entiendan y sea algo exitoso, entonces significa que el contacto es bueno y exitoso. Con este punto listo, veamos el tercer y último paso del Harkness Test para ver si la psicología de nuestro alienígena es efectivamente sexualmente compatible. Madurez. Este es un punto importante también. La especie alienígena debe tener una edad en la cual se considere como etapa adulta. Básicamente no solo necesita tener la etapa de madurez sexual de su especie como tal, sino también de madurez mental según su especie. Con ese último punto bien, entonces veamos resultados del alienígena. Si el alienígena en cuestión tiene la inteligencia similar o superior a la humana, tiene un sistema de lenguaje complejo y entendible como un lenguaje verdadero, y está en su etapa adulta, significa que el alienígena, psicológicamente es totalmente apto para el contacto sexual. Pero paren el carro, ya vimos que psicológicamente está bien el intentar hacerlo con un horror el bridge si es que cumple los 3 puntos anteriores. Pero no hemos visto lo físico, y cuando digo lo físico, no me refiero en características sexuales humanas en un alien como unas buenas caderas o una espalda ancha. Me refiero a algo más. Es hora de empezar primeramente con la explicación de ¿qué es el sexo? Este punto es importante y complejo. Primero, volviendo al meme que inició este video, veamos qué dice. Así es, aquí especifica follable. Sí, hora de ponernos quisquillosos con el lenguaje, viendo entre varias definiciones totalmente extrañas del verbo follar, finalmente pude llegar a esta definición, siendo el mantener relaciones sexuales. Y además teniendo 1001 formas de decir esta palabra, se nota cuáles son las prioridades humanas, ¿no creen? Ahora, vayamos a la definición de sexo antes de ver la definición de relaciones sexuales. Porque sí, estas dos weas son diferentes. De verdad, en sí, sexo como tal es un término de biología que hace referencia al conjunto de peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos, y estos haciendo posible la reproducción que se caracteriza por diversificación genética. En sí, resumamos esto fácilmente. El sexo son características que hacen posibles la reproducción sexual a través de las relaciones sexuales. ¿Ven la diferencia entre todo? Una cosa es lo que desencadena la otra. Ahora, sabiendo esto, y sabiendo el significado como tal de follar, entonces debemos centrarnos en las relaciones sexuales, el que son es bastante más simple. O bueno, no lo es. Una relación sexual es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos personas con el objetivo de dar y o recibir placer sexual. Estas pueden durar normalmente entre 2 minutos a 40 minutos, a veces hasta más. El placer sexual ya es algo que veremos en un apartado más adelante. Primero, centrándonos en las relaciones sexuales, debemos tener en cuenta algo: el coito o cópula siempre es algo limitado al contacto entre la vagina o ano con el miembro reproductor masculino, así que sí, el término coito es un término más limitado en torno a significados, mientras que relaciones sexuales hay bastantes tipos de estas. Según Wikipedia tenemos varios tipos, como lo son las parejas, los tríos, uso de juguetes y demás cosas. Ahora, yendo a los términos de prácticas sexuales, tenemos desde las caricias y besos, a los jugueteos sexuales y demás cosas, como lo es los tan llamados espadazos, que su nombre que figura en Wikipedia es frot, y en torno a las tijeras el nombre que figura en Wikipedia es el tribadismo. Y bueno, como que nos desviamos mucho del tema, ¿verdad? ¿De qué iba el video? A psicoger alienígenas.
Bien, pasando a las relaciones sexuales y no solo al coito como tal, podemos decir que es totalmente posible el tener relaciones sexuales con un alien, mas no podemos asegurar que el coito sea posible con un alienígena, siendo que no sabemos de su fisiología o anatomía. Pero sabiendo que las relaciones sexuales abarcan varias prácticas sexuales como lo son las caricias eróticas, besos y sexo oral, entonces es bastante posible el hallar una forma de mantener prácticas sexuales con un alienígena, entrando en la categoría de relaciones sexuales, y eso siendo el sinónimo más correcto de follar. Así que efectivamente, sí podrías hacerlo con un alienígena, pero antes de que vayan al cohete más cercano a ustedes a buscarse un alien waifu o husbando, debemos ver si es correcto, siendo que una relación sexual que sea verdaderamente buena y no solo algo unilateral, debemos ver que el placer sexual sea en ambos individuos, tanto el humano como en el alien, así que deberemos ver La biología y química del placer sexual. Bioquímica. Efectivamente, esto es algo necesario. Primero debemos verlo previo al placer sexual, lo cual serían las zonas erógenas y la excitación sexual. En primer lugar, la excitación sexual es una respuesta a la estimulación sexual. La estimulación sexual puede darse a través de casi cualquier sentido, ya sea auditivo, visual y demás, además de que el estímulo puede ser causado por algo real o no. También están las zonas erógenas, las cuales son áreas de la piel que pueden causarnos la excitación al tocar o acariciar esas zonas sensibles al tacto. Por el detalle final de zonas sensibles al tacto, significa que casi cualquier parte de la piel puede ser una zona erógena, es algo más dependiendo de la persona y así. Con esto vemos el primer problema con las relaciones sexuales con un alien, siendo que si un alienígena no ha desarrollado en lo que viene siendo su evolución como organismo, estas zonas de placer o una forma carnal de obtener placer, significa que una relación sexual no es posible. Pero veamos un poco más las especificaciones del placer sexual a ver si hay una forma de arreglar esto. ¿Y qué deberíamos ver? Simple. La bioquímica del placer sexual es básicamente lo que se debe ver, siendo esto una respuesta al sistema nervioso central provocada por una estimulación sensitiva, y así liberando químicos. El agente principal en el placer sexual es la hormona noradrenalina o norepinefrina. En este caso se le llama hormona, pero puede actuar como neurotransmisor también. A ver, bueno, ¿y qué hace esta cosa? Simple, aumenta la excitación como tal y la atención, junto a un golpe de energía. De forma chistosa es una hormona de estrés también, por eso efectos similares al estrés se dan, como el aumento de atención y la energía, siendo también la que dispara la reacción de lucha-huida. Habiendo visto esta hormona, no es el único producto químico del cuerpo que está durante el placer sexual. Otros tres productos bien conocidos son los neurotransmisores dopamina, oxitocina y serotonina, las llamadas hormonas de la felicidad. Aunque no sé si todas califiquen como hormonas, luego lo investigo. En torno a su información, la dopamina tiene papeles en la actividad motora, motivación y recompensa, sueño, aprendizaje, humor y demás. La serotonina regula el apetito y equilibra el deseo sexual, por eso último es usado también en el tratamiento de la ninfomanía, siendo que la ninfomanía es una ruptura del equilibrio cerebral entre la excitación y la inhibición sexual. La serotonina también como extra, está relacionada a la dopamina y noradrenalina en torno a lo que es la angustia, ansiedad, miedo y agresividad. Y por último de estos tres, la oxitocina o también llamada hormona del amor, ya que sí que desarrolla un papel importante en el desarrollo del sentimiento del amor. Este amor no es solo cosa del sexo, sino también en cosas como aumento de la generosidad y empatía, tolerancia a drogas y opiáceos y demás cosas. Bien, dicho así, parece sencillo todo esto, ¿no? Pues no, hay un chingo más de neurotransmisores que intervienen en lo que es la función sexual, desde el neurotransmisor principal del sistema nervioso central, el óxido nítrico, hasta la melatonina, que es un neurotransmisor que además de disminuir el efecto de células cancerosas, ayuda a la erección en varones. Así que esto podría complicarse mucho más, pero mantengámoslo simple. En sí, un alienígena que tenga una biología similar a los animales del planeta Tierra
Tierra, y cuando me refiero a una similar no me refiero a cosas como simetría bilateral o cosas así, sino que con que la base de su ADN sea a base de carbono, a medida que evolucionó a ser un ser con inteligencia, debió tener un par de neurotransmisores similares a los nuestros. Siendo que en la astrobiología no es algo raro de verse propuestas que hacen paralelos con nuestra biología, al ser la única que conocemos, entonces podría pasar. Y sí, de verdad estoy proponiendo una jodida teoría de evolución convergente en seres extraterrestres solo para justificar el cogerse uno. Les juro que no me fume nada. La evolución convergente, convergencia evolutiva, o simplemente convergencia, se da cuando dos estructuras similares han evolucionado independientemente a partir de estructuras ancestrales distintas y por procesos de desarrollo muy diferentes, como la evolución del vuelo en los pterosaurios, las aves y los murciélagos. Exacto, estoy proponiendo evolución convergente en el desarrollo de neurotransmisores en seres extraterrestres, el porqué es bastante simple, se desarrolla de manera más compleja el cerebro, si se es una especie inteligente, una especie alienígena inteligente debe tener los neurotransmisores necesarios para codificar pensamientos complejos como lo son los pensamientos humanos, y que es justo lo que les falta a las máquinas de hoy en día, la inteligencia artificiales les falta ese detallito entre varios más. Volviendo a los alienígenas. Es probable que en seres con bioquímicas distintas, como seres de silicio en vez de carbono, diría que es casi imposible el mantener un contacto sexual con un ser de bioquímica distinta a menos de que alguien me lo desmienta en los comentarios. El por qué digo que es casi imposible, es por la inestabilidad del silicio, siendo que la sílice, el óxido de silicio, se puede formar en casi cualquier momento con condiciones convencionales y suficiente tiempo. Siendo que una de las formas del sílice es el cuarzo, mineral que muchos conocerán. Para que vean qué tan jodido es eso. Si un ser de base de silicio se para junto a un árbol que está produciendo oxígeno constantemente, el güey podría empezar a cristalizar y volverse al final una estatua de cuarzo solo por estar en contacto con oxígeno. O si el organismo ya contiene sílice de por sí, al tener contacto con el agua se puede disolver, recordando que la mayoría de fluidos sexuales como el semen o los fluidos vaginales son mayormente a base de agua, ya se imaginarán qué podría pasar. Repito, esto solo es una exageración, no sé bien cómo reacciona el silicio a ciertas cosas y mucho menos sabría cómo reaccionaría en moléculas de vida que tengan base de silicio. Pero bueno. Y habiendo propuesto una fumada alta, he de decir que por ahora haremos un repaso. Un alienígena que tenga una psicología adecuada para los humanos, y pueda obtener un tipo de placer o recompensa hormonal a través de un contacto sexual de algún tipo, es compatible con los ideales humanos sobre el placer sexual. Bien, ahora, tenemos que si te puedes coger un alienígena si cumple esas características. Puedes, pero, ahora viene el punto final y que muestra el final de la tesis no tesis que estoy haciendo en este video. ¿Son seguras las relaciones sexuales con alienígenas? Bien, digamos que ya tienes todo lo que se necesitaba antes, ambos seres pueden sentir el placer, ambos son psicológicamente capaces de entenderse el uno al otro y sus inteligencias son similares siendo integrantes de sociedades de casi grado 1 o hasta más. Cualquier especie que domine el viaje interestelar para mí ya es grado 1 y un poquito más. Así no funciona la escala, deben producir la energía para eso. Allí está el chiste de la escala de Kardashev. Una civilización tipo 1 puede aprovechar toda la energía de un planeta. Lo más posible es que las especies se centren en su propio planeta. De tipo 2 el aprovechar la energía de una estrella, y de tipo 3 el aprovechar la energía de una galaxia. Bueno, eso te lo valgo. Dato curioso, hay otros 2 peldaños en la escala pero no propuestos por Kardashev, sino por demás personas que vieron esto, siendo la escala 4 el aprovechamiento de la energía de un supercúmulo galáctico o la totalidad de la energía de su universo visible, y la fumada máxima, la escala 5 que es aprovechar la energía de múltiples universos. Volvamos a coger, sí, ¿Qué? Me refiero al tema. Bien, como decía, tienen todo listo, ahora es momento de ver, ¿es acaso algo seguro? ¿A qué me refiero con esto? Simple.
Debemos recordar que como seres vivos, y como humanos además, en promedio 1 kilo o 2 es el peso de nuestras bacterias. Tenemos bacterias tanto en la piel como en nuestro interior, funcionando en los intestinos o siendo eliminadas por el sistema inmunológico constantemente. Digo en promedio porque imagina ir con tu compa el enano y decirle que 2 kilos de todo su peso son bacterias, y ahora tienen una justificación el doble de alta para el apodo del microbio. Pero bueno, teniendo en cuenta que las bacterias son de los organismos vivos más simples, la mayoría de seres alienígenas que se encontrarían serían las bacterias, y los alienígenas también tendrían sus propias bacterias y virus. Hablaría del origen de los virus, pero, bueno, es complicado, muy complicado. Estas weas no son ni siquiera seres vivos, pero bien, teniendo en cuenta eso, es probable que también estén llenos de bacterias al igual que nosotros. Y no sabemos cómo los cuerpos de los alienígenas podrían llegar a reaccionar al contacto al desnudo con bacterias de humanos, y menos sabemos cómo reaccionarían los cuerpos humanos a las bacterias alienígenas. También recordemos que los fluidos generados por los humanos en el acto sexual no son muy neutros que digamos, siendo el semen algo alcalino con un pH de entre 7.1 y 8, y los fluidos vaginales siendo ácidos principalmente con un pH de 4 a 4.5, el por qué esos fluidos son ácidos es para proteger ese lugar de infecciones. Sabiendo que los seres vivos pueden llegar a contener fluidos alcalinos y ácidos en sus cuerpos, debemos tener en claro que los alienígenas podrían ser más o menos resistentes que los humanos. Si son menos resistentes, nuestros fluidos les causarían dolor. Si son más resistentes, probablemente tengan fluidos más intensos, y sea a nosotros los que nos haga daño un contacto sexual con nosotros. Eso sin contar además las enfermedades por contacto sexual que podrían tener los alienígenas, que si es que ellos vienen a nosotros, entonces no habría mucho problema en eso, ya que casi siempre para viajes estelares se seleccionan individuos lo más sanos posibles y sin ninguna infección que pueda ser llevada con ellos, pero no sabremos si las costumbres que nosotros tengamos sean similares a las de ellos. Así que allí está la cosa. Pero algo que podríamos crear, tanto para evitar acidez incompatible con nosotros, como para evitar las ETS espaciales, es algo clásico: los condones, tanto masculinos como femeninos. Sí, existen condones femeninos. Ahora, ¿qué debería tener de especial estos condones para poder tener relaciones sexuales con un alienígena? Simple, que sean capaces de soportar las condiciones de los cuerpos de ellos y no tengan agentes irritantes para ellos, como por ejemplo lo es el látex para algunas personas. Ahora, todo esto es pensando en que tengan un miembro reproductor o una cavidad reproductora, lo cual pensándolo demasiado, es probable que tengan o tal vez no, o tal vez su modo de reproducirse sea de otra manera, tal vez hasta se reproduzcan a partir de laboratorios, los llamados in vitro. Si hablamos del último caso y los aliens son in vitro, podrían crear una subespecie de ellos que tenga una parte de ADN humano, una buena parte de este, y con eso ya los humanos podrían reproducirse con esa nueva subespecie y dejar embarazadas a chicas alienígenas, y los alienígenas también podrían embarazarlas. El punto es que es algo más complicado y cosa de genética y manipulación de esta. Pero volviendo a la parte de placer, no necesariamente el contacto sexual entre gónada humana y gónada alienígena, ya que quién sabe cómo es la reproducción de los alienígenas en cuestión. Lo que sí probablemente tendrían sería zonas erógenas para el placer y demás. El porqué es simple: el placer a partir del contacto sexual es algo evolucionado para hacer que las especies con este sentido de placer no paren de hacerlo cuando se les activa. Cosa chistosa que los humanos tenemos el estado de celo casi en toda temporada del año, pero bueno, el chiste es que se puede tener relaciones sexuales sin el contacto entre gónadas, siendo de ejemplo el sexo oral o el uso de las manos, siempre y cuando ambos seres, tanto el humano y el alienígena, entren en un acuerdo de cómo ambas partes pueden obtener placer. Básicamente el problema estará resuelto, hasta si es turnándose si la anatomía del ser alienígena en cuestión es complicada el tener el contacto directo. Finalizando el video finalmente.
podemos poner al fin unas reglas para tener relaciones con un alienígena, siendo estas reglas: 1. La inteligencia de la civilización de este alien debe ser similar o superior a la humana. 2. La psicología de este alienígena debe hacerlo apto para tener contacto sexual y este debe haber dado su consentimiento. 3. Debe poder obtener placer también a partir de alguno de las tantas formas de contacto sexual, no limitándose solo al coito. 4. Debe usarse la protección sexual debida para evitar la contracción de un patógeno o evitar el entrar en contacto con alguna sustancia peligrosa, aplicable tanto de humano a alien, como de alien a humano. 5. Dependiendo de la anatomía del ser alienígena, la forma de contacto sexual variará, mas la protección nunca sobrará. Iba a dejar solo 4 reglas, hasta que pensé en que solo sería aplicable a seres alienígena que hayan tenido una evolución convergente a los humanos, así que con la 5ª regla dejo básicamente un espacio en blanco a que las reglas se le añadirían cosas de especie alienígena a especie alienígena, más las reglas de la 1 a la 4 son inmutables. Digan en los comentarios qué otra regla pondrían para mantener relaciones sexuales con un alienígena, reglas generales. Pero bueno, creo que esto es un buen video transitorio como siempre. Recuerden cuidarse, sí. Mantengan una buena salud tanto mental como física y sobre todo, cuidado allá afuera.